Una carta de amor, un podcast de la División de Cultura de la Universidad Nacional de Colombia. Escúchanos todos los lunes en YouTube y Spotify. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Una carta de amor. Hoy vamos a estar hablando de un tema que creo que es uno de los más complejos de los que estaremos hablando en general, que es como ya el amor y la muerte. El amor y la muerte. Este surgió porque nos mandaron una carta, pues bastante triste, la verdad, de una chica a la que se le murió su pareja y pues está este dolor desgarrador que hablamos en algún episodio de que también está el proceso del duelo, no sé qué, pero es distinto a tengo tusa versus tengo duelo porque alguien murió. Porque alguien murió y es una persona que amaba. Es que eso ya es lo más pesado. Digamos. Sí, que es una persona, porque en general los duelos son difíciles. Pues yo no he vivido un duelo de pareja, yo he vivido duelos de amigos, de abuelos, de tíos y de papá, pero de pareja debe ser también muy heavy, sobre todo si uno está muy profundamente enamorado, ¿no? Sí, sobre todo si uno está profundamente enamorado. A mí tampoco se me ha muerto ninguna pareja. No. Y la verdad tengo pocos conocidos. En realidad tengo pocos muertos en la vida. No, yo sí tengo varios. Y pues cada duelo tiene sus características, porque lo que yo viví con el duelo de mi papá es muy distinto a lo que viví con el duelo de un tío, por ejemplo. Como que el tío fue como, mi tío, qué cagada. Igual me pone triste, pero con el de mi papá aún todavía a veces digo como, maldita sea, ¿por qué moriste? Sí, como... Es que es muy difícil perder un papá, es muy difícil. Muy difícil. Es bien complejo. Entonces, pues, voy a leer la carta. Lee la carta y hablamos un poquito. De una persona, pues, como la que inspiró este capítulo. Y dice así: Amado, amado mío, espérame. Bien sabes que mi cuerpo te pertenece, igual que mi corazón, y que mi mente solo piensa en tus palabras de amor. Aunque por cuestiones del destino tú de este mundo has partido, deberás saber que siempre, siempre te seré fiel. Y que mi deseo más grande, más fuerte, más ardiente de mi corazón es que la muerte pronto se apiade de mí y de que mi humilde alma me lleve a estar contigo. Porque no necesito vida si no estás a mi lado, porque sin ti no tengo vida, solo martirio. Por eso espérame, te prometo que pronto estaré a tu lado. Y está muy fuerte. Sí. Y está muy fuerte porque además no solamente es como el tema de te moriste, que ya es todo lo doloroso que puede ser, sino como no, siempre te voy a ser fiel, o sea, además no voy a estar con nadie más, no voy a salir con nadie más, no entiendo la vida sin ti. Sí, el anhelo morir. Y anhelo morir y me quiero ir. Sí, que es... No te vayas a suicidar, por favor. Habla con nosotros. O sea, sí, es un poco eso. Es como... Sí, es como el dolor evidentemente está y es muy denso. Y así uno no lo haya vivido, uno se lo puede imaginar. Como el, marica, ¿yo qué haría? Pero por favor, no mueras. Sí, no mueras tú. No mueras tú, sí. No mueras tú. Y ahí... Lo que pasa es que tampoco se me ocurre mucho qué decir, porque no es, digamos, como el duelo que vas a superar, no es el duelo, es lo inevitable, realmente eso que es la fatalidad, cuando ya no hay nada más, no hay otra posibilidad, digamos que uno siempre tiene la posibilidad de volver con el ex. Sí, siempre, porque el ex está por ahí, o sea, sí. no es que funcione, no es que uno siempre vuelva con el ex, no es que... pero siempre está por ahí. ¿Qué es lo que hablábamos en el capítulo en el que hablamos de la tusa? Es como esta negación de igual, pues sí. Si insisto, de pronto vuelve. Sí, exacto. En cambio en este, ¿a qué le vas a insistir? No, y es como de verdad todo... No, es que es la fatalidad. Sí. Ya no hay nada que hacer, no hay una cosa que uno pueda hacer en contra de la muerte. En contra de es que se fue. Y es una realidad, también en algún capítulo anterior que planteábamos este capítulo de la muerte, hablábamos de eso, hay una especie de no sé si es negación o es como que uno no reflexiona mucho respecto a que se puede morir el amor de mi vida.
porque en últimas todavía estamos jóvenes Ujú. y la muerte no es una realidad tan palpable. Sí. Mi mamá murió en 2022, en diciembre de 2022, o sea, es relativamente reciente la muerte de mi mamá. Y nos quejábamos un poco porque se murió súper joven, tenía 62 años. Ok. Entonces se murió joven. Sí, sí. Pero en el orden natural de las cosas, pues se murió Sí. mi mamá y mi papá, pues él Sí. sufre muchísimo porque estuvieron juntos muchos años y siempre se pensó, él es mayor además, pero siempre por algún motivo como que cuando empezamos a pensar en la muerte de los viejos, porque ya los viejos se van volviendo viejos y uno empieza a pensar en la muerte de los Sí, viejos. y los amigos empiezan a morir. Y es los como- amigos, sí, sí, sí. Y se Seguir empieza en a morir algún esa momento. generación, entonces Sí. están. Y cuando pensábamos en eso, siempre pensábamos que mi papá iba a morir primero. Ok. Como que el orden de la cosa para Es como nosotros. el que es mayor muere primero y después va Y tal. además, porque en mi familia funciona así. Ok. A nosotros se nos han muerto los abuelos, Ok. en orden. No tenemos, no se nos han muerto tíos, no se nos han muerto hermanos, ni primos. Ok. O sea, no tenemos ese. Mi mamá es la primera de sus hermanas Que muere. que muere. Entonces, como que, pues sí, mi papá está muy triste y tal, pero pues, el señor de 70 y largos años, ya es hora de que esté viudo. Sí, como Como que está bien que esté viudo. Sí, No, es como. Es como esas perdón, edades donde- es horrible que se muera la gente, perdón porque es mi mamá, ¿no? Sí, Pero es horrible que se muera la gente, pero Pero hay edad donde uno lo acepta más donde, fácilmente. hombre, sí, Sí, está bueno, sí, pero que se te muera a los 25, sí. a los 30, no, es como muy difícil, muy Sí, doloroso. o cuando la relación muy apenas estás empezando. O se me viene mucho a la cabeza estas películas Hollywood de adolescentes con cáncer Ay, sí. y que se mueren súper jóvenes. Pero igual, bueno, el cáncer también está dentro de esta aceptación de Claro, la muerte, eso está ¿no? dentro del presupuesto emocional. Sí. Si yo tengo un cáncer, Voy a yo morir. acepto la muerte. Sí, y los que están al lado mío Lo también. saben y lo aceptan. Sí, es como, pero sí, es como estas muertes repentinas o accidentes Sí. o cuando una persona tiene un cáncer muy avanzado que nunca se lo pillan y se lo pillan en la semana se muere, ese tipo de cosas. Cuando eso todavía en una edad en la que uno no está pensando en que va a morir, es heavy. Digamos, yo me he estado leyendo lentamente el libro tibetano de la muerte Ajá. y algo que el autor dice mucho es, uno nunca está pensando en cómo va a morir, y no porque uno vaya a decir cómo voy a planear mi muerte, y las cosas son así, sino en cómo voy yo a transitar este paso de vivir y morir, y cómo va a ser mi vida en función de que es posible que mañana o me despierte o no, O no. y que eso es una realidad latente siempre. Igual también hay una cosa como el deseo de la muerte, ¿no? Sí, pues como Como yo no sé si pensar. También es que siento que nuestra sociedad no tiene una tan buena relación con la muerte. sí, es que es de full negaciones, como lo peor Ajá, que puede como pasar. lo peor. Entonces, digamos, solamente los funerales, como... Yo me acuerdo cuando mi papá se murió, pues yo tenía como 15 años y yo me sentía obligada a llorar, porque era lo que uno hace en un funeral. Es como... ¿Y se te murió el papá? Sí, Toca entonces llorar. tengo que llorar y tengo que estar triste, pero yo todavía estaba muy pasmada, o sea, yo todavía estaba como entendiendo cuál era esa realidad No de se la lo que esperaban. estaba, y no sé, estaba enfermo y toda la cosa y sí no lo esperábamos, pero antes todos éramos como esta típica oración como de por favor permítele morir y descansar, Sí. y no sé qué, y porque ya estaba muy mal, se murió de cáncer y pues ya estaba muy mal, ¿no? Pero si estaba así, yo todo como tienes que llorar, entonces yo a veces como que me obligaba y medio salían lágrimas, pero estaba muy pasmada, yo no tenía la capacidad de hacer lo que en un funeral se debe hacer, porque uno no... Porque uno no. Y es que es No difícil, procesa. es que. Y entender eso de cómo reconstruyó uno la vida. Porque bueno, a ver. Entonces se acaba una relación, Ujú. ¿cierto? Y se acaba porque yo ya hice mi duelo anticipado, ya me cansé de esta relación, de eso también hemos hablado acá. Ya me cansé de la relación, hice mi duelo anticipado, tengo otras perspectivas de la vida, se acaba la relación y yo de todas maneras hago un duelo, Ujú. pero no hay problema. Sí, Está el otro caso, ¿no? Entonces se acaba la relación porque me dejaron y yo me estoy muriendo de amor, pero el otro ya no. Y entonces el otro me dejó y lloré y sufrí y andé Ujú. por los
Por los 7 calles, mares, por, sí. Arrastré mi soledad por todas las calles del mundo, me emborraché, bebí, putié, lo que sea que haga uno cuando tiene tiene la tusa. su tusa y termina con su tusa y con su dolor, 1 año, 2, 10, 8, y termina con su vuelta y de alguna manera, en algún punto, uno saca la cabeza y respira y reconstruye el mundo. Sí, ya fue, ya. Ya fue, sí. Pero si se te muere tu pareja, cuando eres joven, cuando tienes toda la vida por delante, cuando no hay una enfermedad que avise, cuando simplemente se muere. Sí, es como el... ¿Qué ocurre ahí? Porque no Sí. es, o sea, transitarlo no es tan fácil. Sí, porque es un duelo muy distinto. Claro. Y es una aceptación de no va a volver de ninguna, o sea, De no ninguna existe forma. la probabilidad, ni por más mínima que sea, Y de además no encontrármelo en la calle. Además no estábamos mal y no me hizo nada. Ajá. Porque a veces cuando uno tiene una muy buena relación y lo dejan, de todas maneras uno tiene unas cosas malucas de las que se puede agarrar para transitar el dolor. Sí. ¿No? Porque decía mi mamá que uno sabe con quién se casa, pero no de quién se divorcia. Entonces, sí, uno puede tener una muy buena relación, pero en algún punto en la separación, en algún punto te hacen doler, o sea, en algún punto... Sí. Y obviamente, pues, uno puede estar profundamente enamorado y la relación nunca será perfecta ninguna, pero igual el hecho de que uno esté enamorado y uno esté contento en esa relación con todos sus bemoles y que se corte esa relación porque hay una muerte... No, es que me parece... yo creo que ese sí puede ser como duelo tusa... largo. Y como sí, claro, largo. Y cómo empiezas otra vez, y cómo te reconstruyes, y cómo te reconcilias. Sí. ¿Qué pasa con Dios en ese momento? Sí, digamos, mi mamá, cuando se murió mi papá, pues ellos ya estaban separados, pero mi mamá en el tiempo en el que estuvieron separados sí salió con algunos manes y eso, pero nunca fue como ningún novio formal. Y mi mamá se cuadró con un man como al año después de que mi papá se había muerto. Pero ella incluso hoy en día me reconoce que todos los días piensa en mi papá y ya pasaron 15 años. Entonces es como todos los días está ahí presente, todos los días, y ella puede tener novio y ella incluso vivió con una pareja unos 8 años, una cosa así, pero todo el tiempo estaba ahí como en la trasescena de su cerebro, claro. como mi papá y toda la cosa. Entonces es como, alguna vez le pregunté, yo cuando mi mamá está borracha, pero yo le pregunto cosas porque como buena paisa no es buena abriendo sus emociones. Sí, así son los paisas. Cuéntame tus emociones. Sí, me puse a preguntarle sobre el tema y ella sí me decía como que ella considera a mi papá como el amor de su vida y con la persona con la que quiso construir muchas cosas. Y pues yo sé que a los 50 ahorita todavía es joven, pero ya es una edad en la que igual también empieza a morir gente, entonces como que es un intermedio raro. Pero mi mamá decía como pues toda mi vejez que yo me imaginaba retirados en Armenia, no sé qué, la casa, esto, tal, como que no lo puedo tener y ya eso le dolía. Esa ilusión de un futuro y una construcción conjunta que... Adiós. Y adiós porque se murió. Y adiós porque se murió, no es como adiós porque cuando se divorciaron y terminaron y eso, sino ya no está. Ya no hay, sí, ya materialmente es imposible. Y ahí el tema es ver uno cómo transita también ese duelo. Porque en últimas transitar el duelo de los papás, o el de los tíos, incluso el de los hermanos no ha de ser. Creo que el único otro duelo que puede ser más horrible es el de los hijos. Sí. Porque no está en el orden natural de la vida que uno entierre a sus pelados. Entonces creo que el duelo de los hijos será como el padres y los hijos son de los más heavy. Y sí. pues como la pareja. De hecho creo que he escuchado que de la muerte de un hijo no te recuperas. O sea que ese duelo simplemente no, del de los papás sí, pues porque no lo... Pero sí, como que el de los hijos no se recupera. O sea, como que no hay posibilidad de recuperarse de ese duelo. Eso he escuchado de terapeutas, pues no sé. Y espero no saberlo, jamás. Espero no saberlo. Ojalá que no. Sí, no, me niego. Pero el tema de que se te muera la pareja, de que se te vaya directamente, el amor es como, bueno, ¿qué haces ahí? ¿Cómo vuelves sobre la vida? Sí. O cómo vuelves a amar
si no has terminado de amar. Porque esa es la otra. Yo siento que cuando la tusa y cuando la cosa, uno ya terminó de amar. Sí, uno está... Cuando uno se recupera de un duelo es porque terminó de amar. Ya. Sí, y uno guarda el cariño y toda la cosa, pero uno dice, bueno, ya fue. Pero con el duelo de una muerte es un ya fue muy distinto. Por ejemplo, Dalí, él siempre dijo que su gran inspiración era su esposa, y cuando ella se murió, los cuadros que vinieron en el periodo en el que ella se murió y Dalí se murió, porque él se murió muy cerquita a ella, son como líneas, es como el man sencillamente Se vació. se vació, fue como mi musa y mi razón de vida ya no existe. Y chao. Mis pinturas ahora son líneas, búsquenlas en internet, creo que eso está como en ese periodo. Y son, Sí, no sabía. es que yo las conocí en una expo a la que fui como increíble el cambio, porque este man era como full, todo lleno de detalles, no sé qué, el surrealismo, cosas re locas, y después como líneas, o sea, imagínense como que Dalí se volvió Miró. Okay. Es como, ¿qué pasó con Dalí? ¿Qué pasó con toda su expresión surrealista? Pues más allá de si les gustó o no, no es como... Sí, es como eso, es como entender el tema de la metáfora. A mí me sorprende mucho esta carta de este episodio por esta voluntad de no vivir más. Sí, como de mi razón de vida, sencillamente. Lo que dice ella ahí, solo martirio, es como... Y lo entiendo, pero también entiendo que hay que poco a poco ir transitando, transitando sobre este tipo de cosas, porque, bueno, no, mentiras, no sé. Es que ahí también hay otra vuelta, y es que siento que uno debe poder expresar su dolor completo, Sí, sí, sí. redondo y pesado y grande. Tal vez no permitirle al dolor que habite el interior y que habite la vida y que se quede ahí O sea, haciéndose una sí. bola fuerte, un O sea, una cosa es beso que uno lo horrible, permita hacer y otra pero cosa es que haga casa. y otra cosa es que Adentro haga de uno. casa, sí. Sí, uno está bien, las penas están bien y está bien, llaman a tu puerta todo el tiempo, pero no hay ninguna necesidad de sentarlas y ofrecerles un puesto en la mesa del comedor. Sí, exacto. O sea, es como... Es como, bueno, siéntate en la sala, es visita y chao. Chao. Sí, pero no Mira te tu voy a té hacer, y te pero vas. no te voy a hacer un cuarto Sí. en mi vida. Porque finalmente cuando el dolor se nos acomoda, lo que hablábamos también en algún momento de eso, cuando el dolor se acomoda, pues como que permea todas las cosas de la vida y como que llena todas las cosas de la vida. Y sí, uno necesita dolerse tampoco, porque hay otras personas a las que no les duele nada. Y me parecen muy sospechosas. A mí también. Muy Porque no es sospechosas. como, ¿qué ogro estás cultivando adentro y cuándo va a salir? Y sí, o sea, eso no es normal. Sí. No sentir nada no es tan normal. Sí, o pero hay guardárselo gente, así súper herméticamente. eso, como gente a la que se le muere, gente que termina con personas, que tiene dramas, que tiene tan, y tú los ves y como que les preguntas y dices, Sí. no, sí, igual todo está bien, igual, y tienen enfermedades y les pasan cosas y en fin, pero en últimas es como, Sí. no pasa nada. Sí, pues hay gente que logra como transitar las emociones con mucha calma. Con mucha calma me refiero a que no les cuesta tanto evitarlas y hay gente que no las vive tan intensamente. Eso también es Okay. como que si hay unos temas como ya clínicos y hormonales y no sé, que hace que hay gente que la siente al desfogue y es como todo es muy intenso, y hay gente que lo vive de una forma más piloteable porque no es tan intenso. Que eso también pues ayuda, pero sí hay gente que se traga todo. Sí. O sea, yo tengo un tío que se murió mi abuelita y éramos como 20 personas llorando a cántaros y mi tío. Y una tía le decía, pero llore. Llore que eso le sienta, Sí, o sea, llore llore que eso le sienta, hace y él era bueno. así como, no, estoy bien. Y serio, y yo lo miraba y era como, tío, llora. Todos estamos llorando, mira, pañuelo. Y él no sé si él de pronto en su privacidad sí lo hizo, espero. Pero, porque hay gente que solo puede llorar en privado, pero... Pero mira, a mí me pasó una cosa con la muerte de mi mamá, que aquí hablando de duelo, como está súper reciente, y es, yo solo pude llorar en público, en compañía, Ok. ¿sí?
Entonces yo no asistí a sus honras fúnebres, no pude estar ni en el velorio ni en el sepelio porque me enfermé. O sea, tu cuerpo somatizó. Mi cuerpo somatizó tan duro que tuve una infección de riñones aterradora. Heavy. Y la noche que me internaron con la infección de riñones, llevaba una semana muy mal. Y cuando decidí ir al médico y me internaron, esa misma noche murió mi mamá. Okay. Entonces fue fuerte y a mi médico me dijo como, si te puedo dejar salir con medicamentos orales, pero tenemos que hacer un cultivo de lo que te está pasando en los riñones y sales y puedes perder un riñón. Y fue como, bueno, está bien. Entonces me quedé hospitalizada, entonces yo no pude asistir. Y cuando estábamos cuidándola de adenocarcinoma de páncreas, entonces también un cáncer de esos aterradores en los que terminas rogando porque se mueran. Sí, es como, por favor, ya es hora. Así, un proceso muy, muy difícil. Y cuando estábamos con mis hermanos cuidándola y tal, yo lloraba. Y cuando había como un momento en el que había como una ola de llanto del dolor, entonces llorábamos. Sí. Y cuando ella murió, además murió en diciembre. Mi papá también murió en diciembre. 17, horrible porque ya te jodido diciembre. Sí, desde novenas mi papá murió el 16, o sea, estamos ahí súper pegadas, no, murió el 17. Sí, los diciembre son como... Sí. Son raros. Eso. Entonces, nos juntamos todos el 31 en la finca de mi papá y ahí lloramos mucho, todos juntos. Pero yo en mi privacidad, sola por mi mamá, no logro. Okay. O sea, han pasado casi 2 años y no te da. Y no he llorado sola por ella. Sí. Y no es falta de amor, ni falta de, no, lo que quieras. Pero yo sola no he logrado llorar. Y pues bueno, ahí está pasando algo. Lo que pasa es que estoy como observando con curiosidad mis sentimientos al respecto. Porque si la recuerdo, si la pienso, me pasa que sueño con ella. No sueños horribles, ni feos, ni malos, ni nada. Sueños como cotidianos, como lavando la loza, como hablando, como en un parque. Sueño con ella. No tampoco todos los días, pero no he llorado. Okay. He llorado por el dolor que veo en mis hermanos o en mi papá. Es como que me contagia el dolor, entonces lloro. Pero yo solita, no. Sí, es que y es como el duelo es tan raro para cada uno, como que te llegan unas cosas que son, entonces no sé si hubiera llorado o no hubiera llorado en el velorio, porque como no pude ir, claro, no lo sé, pero sí, y los duelos tienen sus tiempos y van y vienen, o sea, como que hay un inicio que es muy extraño de adaptación y de aceptación y de llorar y rabia y tal, pero después pasa el tiempo y estás como tranqui con el tema, pero después da otra vez rabia, porque yo a veces pienso como en los momentos que han sido importantes para mí y digo, pero qué rabia que no esté aquí y me da rabia y me pongo a llorar porque es como, yo quisiera que mi papá estuviera en el grado del colegio, en el grado de pregrado, así como, o momentos importantes, o a veces pienso y digo como, me gustaría mucho un consejo de mi papá en tal cosa porque es una perspectiva muy distinta que yo no alcancé a disfrutar mucho porque pues yo estaba muy pequeña. Estás muy joven, sí. Entonces, o curiosidad, como qué hubiera pasado si, no sé, claro. O veo a mi sobrina y digo, mi papá y mi sobrino hubieran hecho un montón de unas fiestas maravillosas y de bromas porque mi sobrina es pícara y mi papá era pícaro, entonces era como chocapic, sí, pero pues son cosas que yo digo como todos los que hubiera pasado, sí, que claramente se quedan en un montón de sin respuestas. Que es, en último es lo que pasa, o sea, ¿y qué hubiera pasado? Sí, que es un poco lo que creo que va este duelo que nos compete hoy. Hemos sido bien inútiles para hablar de la muerte, pero es que es una cosa como compleja, ¿no? Sí. Como muy difícil. A la persona que nos envió la carta, en serio, nos puedes escribir, búscanos, podemos hablar. Sí, no, y gracias hablar, y gracias por compartir, sí. Pues por compartir este dolor, porque el ejercicio de este podcast lo sabíamos desde el principio, pues es como una echadita de chisme y toda light y toda, pues como hablar por hablar en últimas, y con esta excusa de recoger las cartas de amor de la comunidad universitaria y en fin, pero claro, cuando nos llegó esta fue como, y qué importante también compartir esas cosas, como pensar que
sí, que todo también es denso y todo también es fuerte y que es una realidad que también ocurre. Sí. Y que ahí, pues en últimas es el círculo de apoyo, el ver la vida, entender, es que entender que ese temor a alguien está muy difícil. Sí, es un ejercicio. Creo que escribir ayuda a Escribir entenderlo. ayuda. Yo a mi papá le escribí muchas cartas. Al principio eran cartas como de imaginando que estaba de viaje y quería su respuesta. Ok. Como contándole mi vida, como te voy a contar qué me ha pasado últimamente, como lo que hablábamos en el episodio sobre género epistolar, como te voy a contar qué ha sido en los últimos meses, mientras esperaba tus cartas. Pero con el tiempo se fueron cambiando de tono hasta que hubo un día en el que yo dije, ya no quiero escribir más. Y le escribí una carta de despedida como de, ya este ejercicio fue suficiente, ya no quiero seguir escribiéndote cartas. Muy bien. Sí, y está como, y curiosamente fue solo en esa que lo nombré, entonces era como papá, no sé qué, tal, en ese sí fue como, hoy te nombro, como Jaime, tal, no sé qué. Como que sí es un ejercicio que por lo menos a mí me ayudó mucho a transitar el duelo y irlo sacando, irlo depurando, irlo como asimilar. A sacar, Sí. a sacar. Es que uno debe poner, de, no sé, hay momentos en los que te sale poner afuera las cosas. Ajá. Es importante. Y pues eso. Hoy que estamos hablando como de esto y muerte y hablando como del tema, queremos cerrar. Esta carta se la escribió mi hermano a mi mamá el día que murió, justamente, el 17 de diciembre de 2022. Y hoy estamos pensando como en eso, entonces pues no es una suerte de carta, es más bien una cosita escrita. Entonces aquí está. Uno no es tan fuerte, uno también se queda sin piso, uno se da cuenta que el dinero no es tan importante, uno tiene que aprender a las malas que solo somos instantes, uno se da cuenta que la vida no es justa, uno ya no tiene quien le diga mi negro hermoso, uno ya no tiene quien se fije en que lleve la camisa bien planchada, a uno ya no lo van a llamar en la mañana a decirle que trabaje juicioso para llegar lejos, uno creía que iba a ser eterna. Uno no recibirá más ese Jesús, María, José, que mi Dios me lo bendiga, hijo mío. Uno no sabía lo feliz que era y la bendición que tenía. Uno está roto, cansado, desorientado. Uno ya no sabe qué hacer. Uno ya extraña a su mamá. Está re lindo ese texto. Sí. Lo decimos todos, somos 6 hijos y creemos que Felipe es el más huérfano de todos. Porque era el más pegado a mi mamá. El más apegado. El más apegado a mi mamá. Veía por los ojos de pelado. Entonces, eso. Pues bueno, nuestro capítulo un poco triste. Tenemos aquí los ojos aguados. Sí, hoy no fue hoy chisme. no echamos chisme y chiste, pero ya echaremos chisme y chiste de todas maneras. Otra vez, muchas gracias Sí. a la persona que nos compartió esta carta. Sí. Muchas gracias por ponernos también en una reflexión seria en un lugar diferente de la reflexión. Claro, y que también es un tema necesario. Es un tema necesario. Porque no estamos exentos, absolutamente nadie lo está.